Queridos hermanos, estamos en el 14º domingo del tiempo ordinario. Y vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo, tomado del capítulo 11, versículos 25 al 30. Por aquel entonces tomó Jesús la palabra y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a gente sencilla. Sí, Padre, pues tal ha sido tu decisión. Mi Padre me ha entregado todo y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os proporcionaré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos terminado hace poco el mes de junio, dedicado tradicionalmente en la Iglesia al corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús. Pues hoy nos viene a la memoria con este texto del Evangelio: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. En la primera lectura que se ha proclamado hoy en la Santa Misa, quisiera recalcar un aspecto. Esta lectura está tomada de la profecía de Zacarías, y allí nos dice la palabra del Señor: alégrate Sión, gózate, grita de alegría Jerusalén, que viene a ti tu Rey, justo y victorioso, humilde y montado en un asno. Esta imagen nos evoca el Domingo de Ramos, cuando Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén. Y este libro, escrito mucho antes de ese momento histórico en el que Jesús entra a Jerusalén montado en un asno, nos dice esta palabra del Señor, que suprimirá a todos los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, el arco de guerra, y proclamará la paz a las naciones. Así es el acontecer de Dios, hermanos. El ser humano pone siempre su confianza en la fuerza. El pueblo de Israel era un pueblo en su origen sencillo, pequeño, humilde, y Dios lo miró con misericordia. Es el pueblo de su propiedad, Dios lo escogió. Y el Señor vio el sufrimiento del pueblo de Israel en Egipto cuando eran esclavizados por el faraón, y suscitó un caudillo, Moisés. Y por medio de Moisés sacó a ese pueblo de la esclavitud, lo llevó por el desierto, estableció allí una alianza con el pueblo, les dio la ley, los mandamientos para que tuvieran vida, y luego los hizo entrar en la tierra prometida. Pero rápidamente ese pueblo se olvidó de la alianza, se olvidó del amor del Señor. Cuando ese pueblo se fue haciendo grande, cuando tuvo reyes, David, Salomón, llegó un momento de gran esplendor para el pueblo de Israel. Entonces tuvieron ejércitos como los pueblos vecinos, y entonces ya tenían mucha fortaleza para ir a las guerras. Y poco a poco se fueron olvidando del Señor. Por eso el Señor suscitó a los profetas, para que los profetas les recordaran la alianza, para que les hicieran caer en la cuenta que se estaban alejando de la alianza. Pero este pueblo endurecido, soberbio, mató a los profetas, incluso al hijo del dueño de la viña, según la parábola del Señor. Ese hijo del dueño de la viña, el heredero, es Jesús, el Señor. Hoy Jesús hace una oración en el Evangelio, una oración bellísima al Padre, a Dios, diciendo: yo te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios
a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Así te ha parecido bien. Qué especial, hermanos, saber que cuando hay soberbia en el corazón, Dios se nos oculta. Cuando el ser humano pone su confianza en su propia inteligencia, en sus propios conocimientos, cuando pone su fuerza y su confianza en las armas. Vemos, por ejemplo, las grandes potencias mundiales, cada día con más armamento, con armas químicas también algunos países. Y sabemos que siempre estamos en riesgo de guerras. Pero Dios no se manifiesta ahí. Dios se manifiesta en los corazones sencillos. Es más, incluso a nivel de la Iglesia, aunque hemos tenido grandes santos, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, un gran intelectual, han sido casos especiales dentro de la historia de la Iglesia, pero en general han sido almas sencillas, sin grandes conocimientos intelectuales, aquellos a los que el Señor se ha revelado. Pensemos, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta. Pensemos en Santa Teresita del Niño Jesús, que nunca fue a la universidad. Pensemos en Santa Teresa de Ávila. Es verdad que Santa Teresa era una mujer muy inteligente, pero para la época en que ella vivió, en el siglo XVI, tampoco las mujeres tenían muchas posibilidades. Y sin embargo, Santa Teresa vivió una experiencia mística profunda con el Señor. Dios se revela siempre a los humildes, a los sencillos. Vemos, por ejemplo, cuando la Madre de Dios, la Virgen María, se ha aparecido en algunos lugares. Hablemos, por ejemplo, de apariciones aprobadas por la Iglesia Católica, como Fátima. 3 pastorcitos, campesinos, humildes. No eran ni niños superdotados, ni pertenecían a unas familias que tenían mucho dinero, que los tenían en los mejores colegios. Pensemos en Santa Bernardita, en Lourdes. Pensemos en San Juan Diego en México. Y así podríamos seguir enumerando, y vemos cómo Dios se muestra siempre a los sencillos. La misma Santísima Virgen María, el anuncio del ángel Gabriel, no escogió Dios a una mujer de palacio, no escogió Dios a una mujer rica con vestidos lujosos, sino a una mujer sencilla y humilde, en un pueblo perdido en Galilea, Nazaret. Hoy día es famoso Nazaret por lo que aconteció allí. Es más, Lucas, el evangelista, le da la categoría de ciudad. Envió el Señor al arcángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, pero realmente no era una ciudad como podemos entenderla. Era un caserío, era un poblado sencillo que ni siquiera aparecía nombrado una sola vez en todo el Antiguo Testamento. No fue una aparición en el templo, fue en la casa de la Virgen María, allí en la sencillez de su casa, en la intimidad. Por eso, hermanos, qué especial. El Señor nos dice a nosotros que para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser como los niños. Y para que el Señor se revele a nosotros, tenemos que tener simplicidad. Damos gracias a Dios por la capacidad intelectual que también regala a los seres humanos. Damos gracias a Dios por tantas personas que estudian, y claro que hay que estudiar. Sería equivocado decir, bueno, pues si Dios se revela a la gente sencilla, pues ya está, no necesitamos formarnos, no necesitamos estudiar, no necesitamos tener aspiraciones en la vida. Claro que sí, ojalá la gente tenga la posibilidad de educarse y aprovechar el tiempo y formarse bien. Sería negligencia y sería una falta incluso contra el Señor alguien que tenga la posibilidad y la capacidad de formarse y de estudiar, pues desecharlo y decir no voy a estudiar. O un padre de familia, interpretando mal esto, diría pues yo no voy a mandar más mis hijos al cole, mis hijos que no vayan a la universidad, porque el Señor se revela a los sencillos. No hay que entenderlo tampoco de esa manera. A través del estudio también
las personas que tienen la posibilidad a través del estudio de la ciencia, cuando va orientada hacia el Señor, la teología también, cuando una persona busca con sinceridad de corazón al Señor, la ciencia teológica es bellísima. ¡Qué maravilla, hermanos! Y en la Iglesia nos damos cuenta que a veces, lo tenemos que reconocer, puede existir tanta soberbia. Por eso, más difícil que el Señor se aparezca a un gran profesor de teología, que se aparezca de pronto a un obispo que de pronto está por allá, pues como muy alejado de sus fieles. No lo digo de todos, porque hay obispos muy buenos, excelentes, pero a veces también con el riesgo de caer en el intelectualismo y en tantas formas, y entonces es difícil. Claro que tenemos grandes santos. Hay un obispo en Palencia llamado el obispo de la Eucaristía, Manuel González, un obispo profundamente enamorado del Señor en el sagrario y con una pastoral muy bella de los sagrarios abandonados. Grandes santos también, obispos, podríamos nombrar a muchos, San Antonio María Claret, por ejemplo. Pero de verdad que tenemos que ser humildes, pequeños. Mientras más tengamos posibilidades, por ejemplo, de formarnos, de estudiar, pues más pequeños, más humildes debemos ser para que el Señor se muestre a nosotros. La realidad del pueblo de Israel se parece mucho a la realidad que vivimos hoy. Pongamos como ejemplo España que tiene la gloria de grandes santos. San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, tantos santos, el siglo de oro español. Y ahora que vemos una decadencia, pero no solamente en España, sino en Occidente y en tantos lugares del mundo, tantos santos también en Italia y en tantos lugares. Pero vemos ahora una sociedad engreída, una sociedad que ha querido sacar a Dios. Y entonces es importante, hermanos, que seamos capaces de leer todo lo que está aconteciendo en nuestro mundo a la luz del Señor. Somos tan frágiles, somos tan pequeños, somos tan limitados. Por eso es importante volver nuestro corazón al Señor. No existe ninguna persona que no tenga un dolor, un sufrimiento por alguna situación, pues dejemos que hoy resuene en nuestro corazón esas palabras de Jesús: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. No pongamos la confianza en el dinero, en el poder, en nuestra intelectualidad, en nada, solo en Él, en el Señor, en Jesús, que es humilde, para que nosotros también cada día crezcamos en humildad. Queridos hermanos, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.